Nos animamos a hacer este video en Rolling Stone Records. Brian Jones, que presenta a los músicos de Jayouka, Marruecos. Este disco póstumo que salió octubre, si mal no recuerdo, de 1971. Si no fue el primero, fue el segundo lanzamiento de Rolling Stones Records. Estamos hablando de casi 2 años y medio después que Brian Jones murió. Una aventura de las tantas que tuvo Brian en sus 27 años grabando a estos músicos marroquíes en el verano de Marruecos de 1968. Un Brian Jones que trabajó y mucho en las pistas que allí se grabaron totalmente en directo. Un disco que no tiene la participación de Brian Jones tocando instrumentos, pese a lo que siempre se ha creído. Y que él trabajó y mucho incluso en los Olympic Studios en Londres, cuando retornó de sus tantos viajes a Marruecos. Y era un disco que pretendía él, iluso tal vez por aquel tiempo, lamentablemente, de incluir algo de ese estilo en los Rolling Stones. Creo que surtió efecto, pero recién en Continental Drift, en Steel Wheels, en 1989. Tenemos bastante para comentarles el día de hoy. Me va a acompañar y mucho las gafas, porque tengo bastante para leer. Estuve leyendo algunos libros, estuve recopilando algo de información de diferentes libros, escribiendo un poco en la computadora, lo que nunca hice, pero sí, lo hice en el video de Midnight Rambler también, como para tratar de compilar lo máximo posible. Creo que este canal le tenía que dedicar un video a este álbum, un disco que es muy difícil de escuchar, un disco que sobre todo sobrio es más complicado de escuchar, sobrio en cualquier sentido, digo. No sé, uno tiene que acompañarlo con algo porque es muy difícil de digerir. Claro, no tiene guitarras, no tiene el estilo Brian Jones, no tiene el estilo Rolling Stones, no es rock and roll, es música africana, es música marroquí, es folclore africano. Entonces, un disco complicado de poder digerir, como dije recién. Bienvenidos. Soy César Barzais de la Patagonia de Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan y que hasta incluso nos lleva a dedicarle hoy un video a este LP. ¿Cómo fue su concepción? Un LP que ahora lo voy a mostrar bien. No tiene los nombres directamente ni adentro, ni tiene un insert sin los títulos. De las etiquetas del vinilo en sí tampoco figuran los títulos, algo que muchos conocimos. Bueno, había un CD dando vuelta en la época que ahí sí figuraban, y en esta edición en CD de 1995 aquí atrás sí figuran los títulos. Allí atrás nos acompaña algo de Brian. Algún día vamos a hacer un video también sobre Brian Jones, sobre ese libro que está enteramente dedicado a Brian Jones y que lo realizó Adam Cooper. Bueno, voy a comenzar a leer algunas cositas y nos va a acompañar de fondo el Continental Drift de las sesiones de Steel Wheels. Vamos a leer Los viejos dioses nunca mueren, porque acá también hay en diferentes páginas que fui marcando, hay diferentes detalles que habla sobre lo que fue esa grabación de Brian Jones allí en Marruecos, así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que te enteres qué fue de este delirio místico del Stone dorado. Brian Jones se fue a Marruecos con Suki Potier, que era su novia después de Anita Pallenberg, y el ingeniero Glyn Jones, ya que Brian quería grabar los ritmos de la hermandad Gnawa. Brian, apartado por aburrimiento y temor de la obsolescencia de los Stones, buscaba desesperadamente un contexto nuevo que sustituyera el rhythm and blues
en su momento, que fue la base de la música de los Stones. No le gustaba para nada, aunque también se sentía algo atraído por la psicodelia insípida del Satanic, así que fue al norte de África como para buscar algo de inspiración. Igual ya conocía él bastante de la música africana porque había ido mucho a Tánger, Marruecos, junto a Kid, junto a Jagger, junto a Anita Pallenberg, junto a amigos escritores, o sea que ya conocía él justamente algo de lo que por allí se tocaba. Los Gnawa eran como bluesmen para él, era como un nuevo ámbito musical en un nuevo mundo, y los Gnawa eran conocidos por su afinidad con el mal de ojo y otros poderes ocultistas y por sus penetrantes ritmos de trance. En anteriores viajes a Marruecos, Brian había oído los ritmos característicos de los Gnawa interpretados por grandes castañuelas de hierro, un sonido que lo transportaba a estados alterados de la mente de manera tan efectiva como cualquier droga que tomara. El ingeniero de sonido entonces, Glyn Johns, sentía una gran antipatía hacia Brian Jones, según los viejos dioses nunca mueran, pero Jones lo respetaba como músico y se dejó convencer para realizar las grabaciones marroquíes. Estaba de acuerdo con la idea de Brian de llevar las cintas a Nueva York y grabar a músicos luego encima de esas pistas. Primero volaron hasta Tánger y luego se alojaron en el hotel El Mince, y Christopher Gibbs también se hospedaba allí. Y tuvieron ya algunos inconvenientes, algún inconveniente de Suki Potier, que casi muere, que se cortó la muñeca con un espejo, figura acá, y que no fueron a grabar con los Jajouka, sino que fue el primer acercamiento y la idea de Brian de poder grabar material de los músicos marroquíes. Nos va a seguir acompañando Continental Drift. Así, ahí tiene 7 versiones distintas. Después le vamos a comentar y lo vamos a unir como bonus track a Continental Drift y cómo surgió también esa canción en las sesiones de grabación de Steel Wheels. En julio de 1968, Brian ya llevaba 2 años intentando ir a Jajouka. El pueblo había sido descubierto por Brian Gysin después de que él y Paul Bowles hubieran asistido a un festival religioso cerca de las cuevas de Hércules en la costa cercana de Tánger. Allí Gysin oyó los agudos oboes de madera de los músicos de Jajouka por primera vez y le dijo a Bowles: esta es la música que quisiera oír cada día hasta que muera, poco exagerado. Poco menos de un año después organizó una visita a Jajouka, un pueblo oculto de montaña en las colinas de Jevala, alrededor de 112 kilómetros al sur de Tánger. Gysin, uno de los primeros europeos en ser testimonio de los ritos tribales de Jajouka, reconoció rituales cuidadosamente conservados relacionados con las ceremonias religiosas de Roma y de Cartago. También observó que las tradiciones del pueblo correrían un gran peligro si los jóvenes músicos que conservaban el legado abandonaban las montañas para ir por la vida urbana. Entonces fue así que se lo terminaron recomendando tanto Brian Gysin como un par más al propio Brian. Me adelanto un poco acá y dice: ese verano fueron a Tánger, Brian, su novia Suki y un ingeniero de sonido muy bueno querían grabar la música de Boujelud durante el Ail El Kebir, pero al no celebrarse entonces decidieron grabar lo que pudieran obtener. Intenté que la chica se quedara en Tánger, diciéndole a ellos que Jajouka era primitivo, pero ella insistió absolutamente en ir, Suki Potier. Así que le hice cortar el pelo y se vistió con vaqueros y una sencilla camisa blanca para tratar de parecerse más a un hombre. De hecho, se parecía mucho a Brian. Así que partimos en mitad del caluroso verano marroquí en la ciudad de Larache. Nos encontramos con nuestro amigo Henry
cuya madre era del pueblo. Luego alquilamos un taxi y llegamos al pie de la montaña. El resto del camino tuvimos que hacerlo andando. Y todo es aquí comentario de Brion Gysin, que llegaron al atardecer, prepararon la grabadora, que estuvieron tocando hasta las 4 o 5 de la madrugada, que fue increíble, con tambores y flautas todo, y bailarines con vestidos de color de rosa. Los músicos lucían sus turbantes y chilabas de montaña marrones, y pensabas que estabas en pleno mundo medieval. Jones, porque había muchos perros en el pueblo, se preocupó por eso, por sus ladridos, por si esos sonidos le iban a estropear las cintas, que debido a que los estaban grabando en vivo justamente a los músicos de Jajouka. Así que Henry reunió a los perros y se los llevó a alguna parte. Era la primera grabación seria que se hacía allí arriba en la montaña. Aparte de mi propio Urer pequeño y los músicos más viejos, no las tenían todas consigo. Pero los chavales más jóvenes de la tribu eran muy entusiastas, adoraban ponerse los auriculares para oír la grabación. Era la primera vez que se oían a ellos mismos y opinaban que Brian Jones era muy divertido y no muy de este mundo, con su pelo rubio y sus ropas hippies de piel. Esto era en 1968 y nunca antes habían visto a nadie así. Parte de lo que dice el libro entonces, y vamos a mostrar el vinilo. Master Brian Jones presenta el Pips of Pan at Jajouka. Así, en alguno está como Jajouka, en otro como Jajouka, depende. Es como una zona de la montaña a 112 kilómetros de Tánger, Marruecos. Se dice el vinilo, así en la parte posterior. Hay que estar totalmente pirado, loco, para escuchar este disco en vinilo. Totalmente. Mostremos cómo es. Ven ahí, uno de los músicos. Este es el insert del vinilo. Seguramente el que es muy fan, sobre todo cada vez coleccionista de los Rolling Stones, le gustará tener este disco. No sé si lo escuchará, pero le gustará tenerlo. No creo que nadie se desviva por conseguirlo. O aquel que lo consiguió que lo esté escuchando todo el tiempo, ¿no? Medio difícil. Bueno, este es el LP de Jajouka o Jajouka. Como les dije, en ningún lado están las canciones. ¿Cuáles son? En ningún lado. Ni en el insert, ni en el propio vinilo, ni ni acá atrás, en la contratapa. En ningún lado están. Pero las canciones, la primera dura 58 segundos, se llama 55 Hamza Owa Hamsin. La segunda tiene 2 minutos 22 y es War Song Standing Mass One Half. La número 3 tiene 8 minutos 06, Take Me With You Darling, Take Me With You. Y después la traducción en marroquí o en africano. La cuarta, Your Eyes Are Like a Cup of Tea, tiene 10 minutos 35 segundos. Todo esto que estoy diciendo es de la reedición en CD del 95. La número 5, I'm Calling Out, tiene 5.55. Y la sexta, Your Eyes I Like a Cup of Tea, nuevamente, pero con flauta. En este caso, la canción. Bueno, voy a seguir un poco más con el libro. Creo que era la página 220, o yo me perdí, no por acá. Voy a seguir un poco más. Hay mucho más acerca de la historia, de cómo llegaron, de cómo hicieron las grabaciones. Hay mucho más. Así que si tienen este libro, obviamente se pueden fijar que hay varias páginas en la 202, en la 220, en la 287. Está toda esa info. Rolling Stone Records, el nuevo sello discográfico del conjunto, publicó su primer álbum en septiembre de 1971, que se llamó Brian Jones Presents The Pipes of Pan at Jajouka. Era una versión con sonido espacial de las cintas marroquíes de Brian de 1968, editadas y mejoradas electrónicamente en un intento de fantasía orientalista post-psicodélica que todavía captaba la esencia del viaje
en el tiempo de esa música del pueblo. El amplio público de los Stones se había mostrado indiferente frente a la búsqueda épida del desaparecido Brian en pos de la raíz cuadrada del blues, y muy pocos de los que adquirieron el disco comprendieron a los oscuros espíritus norteafricanos que conjuraba. Pero el perspicaz crítico Bob Palmer describió apropiadamente el ambiente mágico del disco en la Rolling Stone, en la revista: un tambor de acompañamiento de un lado, una melodía secuenciada de otro, una corriente oculta que sugiere la amenaza de la oscuridad fuera del círculo de la lumbre. El disco fue el saludo final de Brian Jones 2 años después de su muerte, y más tarde fue considerado como el proyecto primigenio del movimiento de la música étnica, que integraba la música no occidental en la corriente principal de la cultura popular. Y en lo alto de la montaña de Jajouka, los músicos tribales pusieron una foto de Brian en la pared de su local de reunión y siguen cantando la canción de Brahim Jones. La vieja foto satinada de Brian parece estremecerse en su marco cada vez que la cantan. Y ahora voy a mostrar un poco el CD que tengo por acá. Creo que anoté demasiadas cosas para no ser tan largo este video, que habrá que ver cuánto interesa este contenido. Bueno, este es el CD. El CD entonces reeditado de 1995, que es distinto al LP, un poquito más extenso. Así es, sí. Obviamente los músicos de Jajouka que siguen existiendo, porque hay varios músicos que posteriormente grabaron con ellos. Fue toda una inspiración lo que hizo Brian para muchos músicos. Y tal vez, como dice el libro, pioneros de lo que es la música étnica en el mundo, en definitiva. Incluso acá, en uno de los apuntes, tienen de más de 4.000 años los maestros músicos de Jajouka. Su fama llegó obviamente a partir de esa grabación de 1971, de la publicación del LP. Por acá dice que además de la producción de Jones a principios de los 70, fueron registrados por el cineasta Arnold Stahl para un documental del que también se haría un disco doble, Tribe a Sheriff, Master Musicians of Jajouka, y luego un sencillo. Más tarde, el saxofonista Ornette Coleman, uno de los baluartes del free jazz, también grabó con los maestros. Y habla del CD, de esta edición de 1995, y de lo que fue el interés también de ellos de volver a participar con los Stones. Porque, vuelvo al libro, en mayo de 1989 los Stones estaban de vuelta en Londres mezclando las pistas en una vieja guarida, el Olympic Studios. Todos estaban trabajando en ese momento en la canción de Mick Jagger, Continental Drift. Fue compuesta en Barbados con un sintetizador Korg programado por Matt Clifford. Y lo que ocurrió es que Jagger recibió una carta de los Master Musicians of Jajouka de Marruecos. Estaban ya fuera de la popularidad, había pasado, digamos, un momento de gloria de la década del 70, fundamentalmente, y muchos de los músicos más viejos que habían tocado para Brian Jones en el 68 habían fallecido o se habían retirado, y el grupo lo dirigía ahora Bashir Attar, el hijo de 26 años de el último jefe. ¿Qué querían ellos? Participar en un disco de los Rolling Stones, tal vez en memoria lo que había sido esas cintas de 1968. Jagger mencionó: cuando estaba componiendo Continental Drift, dije, oh, esto sería fantástico si pudiéramos meter algo como lo de Jajouka. Y una semana después recibo esa carta del jefe de la tribu que dice: podemos ir donde estén ustedes o en la gira y tocar con ustedes. A mediados de junio del 89, Mick, Keith,
Ronnie, Matt Clifford y un equipo técnico llegó a Tánger. Bashir Attar, el nuevo jefe de la tribu, trajo consigo una docena de músicos de las montañas y pasaron una semana grabando sus flautas y tambores en el patio de la mansión del siglo XIX de la Casbah conocida como Palais Ben Abu. Luciendo un caftán de seda, Mick dirigió a los Deja Joker mientras un equipo de la BBC filmaba las sesiones. ¿Dónde estará eso? Kit, Ronnie y Joe, la esposa de Ronnie, miraban desde la sombra con Paul Bowles mientras los marroquíes enviaban olas de música etérea al aire norteafricano y las cintas rodaban en una habitación oscura, lejos del soleado atrio de azulejos. Yo creo que tendríamos que cerrar el video y escuchar, sí, lo vamos a escuchar, este álbum. No corten el video, por favor. Esperen un poquito y dejamos corriendo un poco el CD. Tiene una intro. Voy con la pista 6 y cierro. Ahí está. Con esto nos vamos. Gracias por la compañía. Soy César Versailles. Brian Jones, los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Los Yoyouka también. Esta es la misma que la canción 4, pero es la 6 con flauta, aclara acá. Ojo que esto tiene copyright y derechos de autor. Es Rolling Stone Records quien la publicó en su momento. Gracias por la compañía. Yo me voy retirando. Tengan cuidado si escuchan sobrios este disco porque es complicado. Es todo percusión y flautas. Así que, si te animás, y bueno, escúchalo. Apaga todo. Apaga las luces, acostate, vos verás ahí de qué manera escuchás el álbum y déjalo que corra. A ver qué te parece. Seguramente digas, primera y última vez que escucho este disco en mi vida. Pero bueno, nosotros queríamos hacerle un video. Brian no se enteró que fue publicado, pero trabajó mucho en estas cintas. Además, las dejó casi listas. En los Olympic, en Londres, al volver de Jajouka y de Tánger y de Marruecos. Subo un poco y me voy. Pantallitas finales. Y hasta el próximo video.